Vamos cerrando la reestructuración de la deuda, con un resultado exitoso en el canje de ley extranjera y a la espera de los números finales del canje temprano de los títulos de ley local, el cual se estima irá en línea con lo esperado. El periodo de aceptación tardía para este último canje se extiende, recordemos, hasta el próximo 15 de septiembre. La expectativa en este marco se mantuvo en las últimas ruedas sobre el potencial rendimiento de los nuevos bonos. Por el momento, las primeras operaciones de los nuevos títulos brindaron una buena señal, reflejando tires por debajo del 12% en los bonos de ambas legislaciones. Aunque para tener una referencia más clara, habrá que esperar a que el mercado se vaya profundizando con las respectivas liquidaciones. Por otro lado, la tendencia de los activos de renta fija en moneda local fue mayormente positiva en la semana. Haciendo foco en la curva SER, la suba fue del 1,2% en promedio, entre los cuales destacamos al T2X2 con una suba del 0,9% y al TX23 y TX24 con una mejora del 1,4% y 2,5% respectivamente. Mirando la parte más larga de la curva, la mejora fue del 1 o 1,5% en promedio. El resto de la deuda en pesos, en cambio, reflejó una leve tendencia positiva de apenas 0,6-0,7% en promedio. Por otro lado, y si bien estamos a un paso de cerrar el tema de la deuda, las presiones en el mercado de cambios no ceden. El canje permitió un importante alivio financiero para los próximos años, pero los desequilibrios fiscales persisten y se profundizan con el descalce monetario actual. Para sostener el crawling peg, el central llegó a vender $200 millones en la primera semana del mes, con el dólar sumando 44 centavos para ubicarse en 74 pesos con 44 centavos. Mientras que si tenemos en cuenta el mes de agosto, totalizó ventas por más de $1.400 millones. Todo esto en un marco de reservas muy limitadas. Esta última semana, puntualmente, las reservas brutas pasaron de 42.900 millones a niveles cercanos a los 42.500 millones este viernes. En términos netos, se encuentran por debajo de los 6.500 millones. En cuanto a los dólares financieros, seguimos observando cierta volatilidad, entendiendo el impacto del canje en las cotizaciones. En este marco, el contado retrocedió 1,3% en la semana y cerró este viernes en 124 pesos. El MEP descendió casi 2% para ubicarse cerca de los 119 pesos. Con estos niveles, la brecha con respecto al oficial se encuentra en torno al 66 y 60%. En el plano de la renta variable, las principales acciones argentinas continúan siendo muy castigadas en el difícil contexto económico actual y no se espera, al menos en el corto plazo, una recuperación sostenida. En el balance semanal, el Merval retrocedió 3,3% para ubicarse en torno a los 45.700 puntos, por lo que medido en dólares nos encontramos en niveles cercanos a los 363 puntos, es decir, un 1,5% por debajo de lo que veíamos el viernes de la semana pasada. La plaza local se mantiene a la espera de un plan económico integral para corregir los desequilibrios actuales y generar las condiciones necesarias de crecimiento. Y si bien las últimas señales del gobierno no fueron por este camino, habrá que esperar la presentación del marco económico con la llegada del presupuesto del 2021. Hasta entonces, no se espera un cambio de expectativas. En este contexto, los números dentro del panel líder fueron mixtos, donde los principales rojos fueron para CEPU con un 8,2%, Cresud con un 7,5%, Banco Francés con un 7,5%, e YPF con un 6,5%. Entre los principales ADRs destacamos el derrumbe de Mercado Libre y de Globant en un 7 y un 5% que fueron arrastrados por la caída generalizada de las acciones del sector tecnológico en Wall Street. Después de varios meses de subas consecutivas e incluso habiendo tocado niveles históricos, vimos una corrección muy fuerte en dicho sector. Por otro lado, la tendencia semanal para el resto de los ADRs argentinos no fue muy distinta. Solo por mencionar algunos papeles, Galicia, Superville, Macro y Banco Francés reflejaron rojos de entre un 2 y 4% a la semana. En el frente internacional, los principales índices de Wall Street cerraron con rojos de entre un 2 y 3% esta semana, con el Nasdaq marcando entre el jueves y el viernes la corrección más profunda en los últimos 4 meses. La caída fue impulsada por la toma de ganancias de las acciones tecnológicas, el sector líder de la recuperación de los mercados en los últimos meses. Empresas como Amazon y Microsoft venían acumulando importantes subas en las últimas semanas y registraron una baja de entre el 8 y 7% en las últimas 2 ruedas de la semana, desde los máximos de este miércoles. En este marco, el Dow Jones retrocedió 1,2% en la semana y se ubicó cerca de los 28.100 puntos. El Nasdaq retrocedió 2,3% y se ubicó cerca de los 11.300 puntos, mientras que el S&P retrocedió 1,2%. Con respecto a los máximos alcanzados el miércoles, vemos una corrección del 7 y 8%, mientras que entre las principales plazas europeas vimos una baja del 1 y 2% en promedio. En el frente de los datos económicos, el viernes nos dejó el informe de empleo del mes de agosto. Estados Unidos recuperó 1,4 millones de puestos de trabajo en dicho mes y la tasa de desempleo registró una caída mayor a la esperada, ubicándose en torno al 8,4%. Los números sugieren que la recuperación económica sigue avanzando, aunque el ritmo se haya desacelerado. En julio, recordemos, se habían recuperado 1,7 millones de empleos.
Hacia adelante, la llegada de cualquier dato por fuera de lo esperado podría ejercer una mayor presión sobre el Congreso americano. No se ha logrado retomar las conversaciones por una nueva ronda de estímulos fiscales y si la tendencia no mejora, una perspectiva de recuperación más lenta a la esperada podría pesar aún más sobre el mercado. Mientras tanto, la tasa de los bonos del Tesoro americano de 10 años cierra la semana con niveles muy similares a los del viernes anterior. Con una baja de apenas 2 puntos básicos, la tasa cerró en torno al 0,7%. Si miramos las principales monedas, el dólar se apreció 0,5% y el índice cotiza en 92,8 puntos. En tanto, el euro y la libra se aprecian 0,7 y 0,6% respectivamente. Para la semana que viene, la atención en el plano local estará sin dudas en las primeras operaciones dentro de la nueva curva soberana en dólares. Al mismo tiempo, mientras esperamos en las próximas horas los resultados de la primera etapa del canje de ley local, entramos ya en la recta final con el inicio del periodo de aceptación tardía. Mientras tanto, con esta nueva estructura de la deuda, no deja de pesar el sendero fiscal que el gobierno decida trazar para los próximos años, además de que el déficit actual presiona sobre las reservas del central en medio de una dinámica cambiaria insostenible. Afuera, el sell-off tecnológico condiciona la recuperación del resto de las acciones y los datos económicos empiezan a pesar. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró aún más en agosto, generando algunas dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación de la economía. De esta manera, la atención se mantiene entonces sobre las negociaciones dentro del Congreso norteamericano.